Como se comentó en la mesa de hace un ratito, podemos decir que México y el muralismo es como una alianza ya atávica en las artes visuales en México. También se comentó que con una gran aportación de México a la cultura artístico-visual internacional, pues es este renacimiento del muralismo y también la invención de la pintura acrílica, como lo comentó el maestro Gerardo Cantú. Realmente se inventó en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. El acrílico ahora, digamos, mundialmente conocido y utilizado por pintores de caballete y muralistas también. El muralismo tiene una larguísima trayectoria, como también se ha comentado. En Mesoamérica se ha pintado mural desde la época prehispánica, también durante los primeros años de la colonia, en los monasterios del siglo XVI, también obra obra en óleo con proporciones gigantescas en las iglesias y conventos. Pero sobre todo en el siglo XX fue este boom, digamos, de la pintura mural. Y curiosamente, bueno, se ha pintado más mural de lo que se llama la época de oro del muralismo, de los años 20, 30, digamos de los años 40, 50, 60, se ha pintado más mural que en ningún otro momento. Actualmente también, bueno, se sigue pintando con modalidades que ahora llamamos, como lo ha comentado la maestra Guillermina Guadarrama, el neomuralismo, que es este acercamiento entre las prácticas artísticas contemporáneas del graffiti y el mural, cosa que, bueno, lo van a comentar ampliamente nuestros invitados. A mí me gustaría señalar que ojalá y en México existiera el estatuto de tesoro viviente que existe, por ejemplo, en Japón, en el sentido de que los maestros aquí que nos acompañan, los maestros que tuvieron hace rato, los podemos considerar como por el conocimiento, la experiencia que acumulan, que tienen, como verdaderos tesoros vivientes. Dos avisos breves. El maestro Alejandro Mono González tuvo problemas, iba a transmitir vía Skype, no se pudo hacer la conexión porque está viajando en avión ahorita a Brasil, entonces se disculpa que no se puede hacer ni siquiera el enlace. Y otro aviso, qué bueno que hace rato Gerardo Cantú dijo que no le caían mal los españoles, porque estas sesiones nos están viendo en España, en Centroamérica, en varios lugares de la Ciudad de México, en varios lugares de México y en Sudamérica. Entonces, bueno, qué bueno que no dijo que le cayeran mal los españoles. Bueno, tengo el honor de presentar, voy a ir dando los datos curriculares de cada persona que voy a presentar. Entonces, en primer término, tenemos a Eber Camargo. Él nació en 1940 en la Ciudad de México. En 1957 ingresó al taller de ensayo de materiales para las artes plásticas, dirigido por el maestro José Gutiérrez en el Instituto Politécnico Nacional, donde cursaba el bachillerato de ingeniería. Estudió la carrera de pintura en la Esmeralda de 1977 a 1982. Trabajó en la Dirección General de Difusión Cultural de 1978 a 1982, en exposiciones y en el taller de pintura del Decanato de 1982 a 1987, en la producción de obras artísticas, ambas instituciones que mencioné, en el Instituto Politécnico Nacional. De 1987 a la fecha se dedica a la producción de pintura y escultura artísticas para el Tecnológico Nacional de México, realizando seis murales para los tecnológicos de Matamoros, Tamaulipas, Victoria, Tamaulipas, Toluca, Estado de México, Zacatecas, Costa Grande, Guerrero y Gustavo Madero, DF. También ha realizado retratos, carteles, 8 esculturas para los tecnológicos de Tuxtepec, Oaxaca, Toluca, Estado de México, Apizaco, Tlaxcala, Ecatepec, Estado de México, Parral, Chihuahua, Oaxaca y Nuevo Laredo, Tamaulipas. También realizó 6 galerías de cuadros de directores en diversos tecnológicos de la República y otros trabajos artísticos plásticos.
Ha expuesto individual y colectivamente, promovió, colaboró y dio seguimiento durante 5 años hasta su conclusión el libro Los murales de los institutos tecnológicos, Tecnología con rostro humano, de 2012. Cedo la palabra a Eber Camargo, por favor. Como dijo el maestro Argüello, yo trabajo para los institutos tecnológicos, que tiene tecnológicos en toda la República. Ahora se denomina Tecnológico Nacional de México. Como institución de educación superior, es la institución que tiene más alumnado en el país. Tiene aproximadamente 535,000 alumnos, mucho más que la UNAM, mucho más que el Politécnico y quizás en América Latina. Con el primer mural que realicé fue para el Instituto Tecnológico de Matamoros. Allá se hizo el primer gran desarrollo agrícola moderno, en donde ya se utilizó la maquinaria que en ese momento era de punta. Este desarrollo se hizo gracias a la intervención de un ingeniero que lo promovió con un impulso nacionalista, el ingeniero Eduardo Chávez, hermano del director de la Sinfónica Nacional, Carlos Chávez, que fue director. Y en 1913, el general Lucio Blanco toma la plaza de Tamaulipas, entrando por Matamoros. Allí encuentra una propiedad gigantesca, se habla de 82,000 hectáreas, que eran propiedad del general el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz. Entonces, aunque había una prohibición tácita en el ejército constitucionalista que comandaba Carranza y en el cual estaba el general, él toma la decisión de entregar a los campesinos la hacienda Los Borregos. Esta hacienda estaba cercana al tecnológico. Claro que por sus dimensiones, pues casi estaba cercana a todo, ¿no? Esto le cuesta el puesto al general y tiene que irse de la plaza como subordinado de Obregón. Entonces, por un lado, este general entrega las tierras con la fuerza de las armas, pero también con la razón. Y por otro lado, el ingeniero Eduardo Chávez, él es un ingeniero que hizo gran cantidad de obras hidráulicas en todo el país y era muy admirado en Tamaulipas. Él hace una investigación en relaciones exteriores y descubre que México puede hacer uso de las aguas del Bravo. Las aguas del Bravo las utilizaban nada más los Estados Unidos, el 100% de las aguas. Entonces, él hace un gran proyecto para el norte de Tamaulipas, para Matamoros, Vallehermoso y otros distritos de riego, y se lo aceptan, se va a la frontera, inicia las obras, las avanza, y llega un momento en que el gobierno de los Estados Unidos
mete un litigio internacional en contra de la construcción de la presa, que es una bocatoma, una salida. Y le dicen, bueno, pues usted se espera hasta que se resuelva el asunto. Pasa el tiempo y en una gira Cárdenas pasa por ahí. Estamos hablando de mediados de los 30 del siglo pasado, y le pregunta, se entrevistan, busca la entrevista Eduardo Chávez y le explica cómo está el asunto, le dice no estamos haciendo nada ilegal, nosotros tenemos derecho también, igual que los Estados Unidos, a utilizar las aguas del Bravo. El proyecto era de dimensiones enormes, gigantescas. Y Cárdenas se convence y le dice, mira, ingeniero, pues usted sígale. Usted termine la obra, sígale y yo me encargo del asunto internacional. Así se hace y el proyecto se lleva a cabo, aún existe la presa. Entonces, aquí el ingeniero, pues con las armas de la tecnología, de la ciencia, pero también de una gran conciencia política, se realiza esta obra de gran dimensión. Este es un mural en donde cambié el estilo, me dejé de preocupar de los volúmenes, estilicé la figura, pero este mural lo hice inmediatamente al primero. Yo no sabía cómo cambiar, cómo actualizarme. Yo empecé muy tarde en mi carrera de pintor y me formé en la academia. Entonces, en me lancé a hacer este cambio y algo salió. El mural trata sobre una representación de una de las leyes de la dialéctica, de la unidad y lucha de contrarios. Por eso tenemos dos figuras danzantes, una clara, una de piel oscura, una mujer y un hombre que en sí es una relación de unidad y de contradicción. En el rotor también las fuerzas polares de negativo y positivo crean campos que producen movimiento mecánico, y en los átomos también se da un equilibrio entre las cargas positivas del núcleo y las cargas negativas de la capa de electrones. Cuando existe un desequilibrio y la última capa le faltan o le sobran electrones, va y busca otro átomo para producir nuevas sustancias. Esto es en la química. Entonces, Mao decía que la ley de la contradicción era la fundamental de la dialéctica que nos venía en ese momento, de Hegel, del alemán. Pero ¿por qué lo entendía también Mao? Porque Mao estaba pensando como oriental. Él estaba pensando en el yang, en el yin-yang, en el yin-yang. En México también los prehispánicos también hablaban de positivo y negativo, de la contradicción en sus expresiones plásticas y en su cosmogonía. Este mural lo hice en Ciudad Victoria. Aquí tuve el asesoramiento de un grupo de amigos
hiciera un homenaje a 4 figuras importantísimas de Tamaulipas. El principal que ellos señalaban fue el expresidente Portes Gil, que él fue un presidente interino al asesinato de Obregón. Durante su gestión se hizo la Ley Federal del Trabajo, que es un paso fundamental. O sea, no solo había que hacer el artículo 123, también había que aterrizarlo en una ley práctica, concreta, directa. Esto se hizo en la gestión de Portes Gil, pero también una cuestión muy trascendente en la educación, la autonomía de la universidad. Los otros personajes que tenemos aquí es el creador de la Normal Nacional, Marte R. Gómez, que fue director de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo durante los años de 23 a 24. Fue muy importante, cuando menos para el arte muralístico. Él era amigo de Diego Rivera y entonces invitó al Diego Rivera a pintar en Chapingo. Y hizo una obra maravillosa, Diego, la Capilla de Chapingo. La Capilla de Chapingo es nuestra Capilla Sixtina y quizás mucho mejor, porque la Capilla Sixtina participaron no solo Miguel Ángel, sino otros pintores. En esto es una obra total de Diego. Es la integración de las artes. Él cambia desde la puerta, el púlpito, las bancas, y luego hace todo un canto a la agricultura. Es verdaderamente genial, pero además hace una serie de murales en el edificio administrativo. Eso se lo debemos a Marte R. Gómez. Este es Marte R. Gómez. Este es el ingeniero González Lugo. Como el ingeniero Eduardo Chávez, hizo también grandes y muchas obras hidráulicas en todo el país. Por eso está ahí. Tuve la oportunidad de conocerlo, una persona longeva. En 1912 cumplió 100 años. Desconozco ahorita cuál es su situación, pero una persona que era vital. Estuvo en la develación del mural, en el evento de la reunión de directores y del Deportivo Nacional. Bueno, este mural lo realicé al final del segundo milenio y se pensaba, ¿qué pasará con el siguiente milenio? El último siglo pasó la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Pero algo más importante sucedió de horroroso, a pesar de lo que significaron estas dos grandes guerras. Es la creación y el lanzamiento sobre dos pueblos indefensos de las bombas atómicas. Inicialmente se le había recomendado al presidente de los Estados Unidos que se hiciera una prueba en una isla despoblada de Japón. Era suficiente advertencia. Él no era, pues no era, como que no hubiera sido chiste, ¿no? Entonces mejor, bueno, pues donde haya mucha gente, ¿no? A pesar del impacto social que tuvieron esos bombardeos en toda la humanidad, Estados Unidos se dedicó a sembrar bombas atómicas por todo el mundo. Y la Unión Soviética, como una respuesta, también a una hacia otra. Y después,
aunque un mexicano se le dio el premio Nobel por la no proliferación nuclear, pues después siguió China, Israel, que se dice que no, pero sí, la India y otros países que nunca se nombran, ¿no? Entonces, la posibilidad de la ciencia y de la tecnología en este milenio, pues puede ser la extinción de la humanidad. Así de difícil es la situación. Pero la otra alternativa es que nosotros, la humanidad, podamos armonizar a la sociedad con la investigación científica y tecnológica, la ecología y la sociedad, todo se armonice de alguna manera y dejemos de zanjar todos nuestros conflictos por medio de las guerras que son casi todas guerras de conquista. O sea, todas tienen objetivos utilitarios. Quisiera, ustedes lo ven mejor que yo, es una revoltura. El maestro Cantú hablaba de la composición y efectivamente la composición es la organización de los elementos en el cuadro. Estos elementos, tiene que haber una unidad entre el tema y la resolución plástica. De tal manera que la idea que se quiere transmitir, pues se entienda. El tema aquí era bastante grande, es la modernidad. O sea, ¿qué es nuestra sociedad actual, la sociedad mundial? Y aquí hay 4 zonas. Una, el minero, porque se hizo en Zacatecas, el título de la obra es El trabajo todo lo vence. Era la actitud triunfadora de los mineros españoles. Esto inundó en la época del siglo XVI a Europa de oro y plata, de 3 estados, Morelos, Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas principalmente, entre otros. Y en América Latina, algunos otros países también mandaron minerales, que fue el aceite lubricante de la gran explosión de la modernidad. Aquí planteo a Leonardo da Vinci como el representante del Renacimiento, que es el Renacimiento, es el despegue de la modernidad. Él, ¿por qué es su representante? Bueno, esto es inventor, científico, pintor, escultor, dibujante, anatomista, creador de espectáculos hollywoodenses, es todo el Renacimiento él. Y de ahí arranca la modernidad. La posmodernidad, creo, todavía no se inventa. La posmodernidad llegará cuando los principios que fundaron la modernidad desaparezcan. Esta es la modernidad, la velocidad, el cambio, la construcción, todo en un grado de velocidad. Pero en hay un hoyo negro y es la industria bélica. La industria bélica subsume todos los avances científicos y tecnológicos. Todos.
todo lo que se inventa en un momento lo jala y lo mete a la industria de guerra. Esto no se ha superado. El hombre, en este caso una mujer, va al espacio, ya puede visitar otros. Dice Carl Sagan que después de visitar y de estudiar todos los planetas, el ideal es este en el que vivimos. Este cohete que sale hacia la estratosfera, después regresa como bomba. La modernidad todavía tiene hambre, locura, miseria. En esta parte es un homenaje o es una representación de la necesidad de cuidar al mundo. Aquí están las dos manos con los colores de todas las razas y los cuidadores del mundo, los que cuidan el agua, los que cuidan el aire y los que cuidan la tierra. Este mural tiene dos lecturas fundamentales, que es el proceso óptimo de la tecnología. Hay un esquema planteado, que es que la tecnología, que sería este personaje, debe estar unido a la ciencia. En este instrumento musical hay lenguaje científico. Y luego este estudiante representa la innovación con la televisión a color de González Camarena y una plataforma para aguas profundas, pero de los brasileños. Los brasileños aquí vinieron a aprender al Instituto del Petróleo y ya nos rebasaron porque allá siguieron invirtiendo en tecnología y en ciencia y aquí se detuvo. Esta representa la experimentación. ¿Perdón? La experimentación y la memoria. Pero esto también representa un complemento, es la lucha por la energía. Todo el mural tiene que ver con la energía. En este octágono tenemos las diferentes formas de energía, del agua, del viento, del nuclear, del sol, del vapor, del carbón y del vegetal. Todo controlado por ese octágono que es la racionalización. Le decía que tenía otra lectura que es la enseñanza integral del estudiante técnico. Entonces, al estudiante técnico, esta es su preparación técnica. Esta representa su preparación cultural y representa su preparación deportiva. La mascota del tecnológico es el cocodrilo. Pero ya es un cocodrilo instruido, entonces ya le salieron formas de quetzal. Y en su bellísima cauda toma la energía del oleaje y del sol. A través de él lo toma y a través de su patita izquierda lo manda a los poblados para los usos de la energía eléctrica. Por último, este mural es un mural dedicado a Arturo Rosenbluth, quizás el científico de mayor impacto, de mayor altura del siglo pasado, fisiólogo, matemático, psicólogo,
músico, él, junto con Wiener, crearon la ciencia de la cibernética. La ciencia de la cibernética es la ciencia de la expresión actual de la mecatrónica, de la comunicación, de los edificios inteligentes. Todo eso es cibernética. Pero la cibernética existe naturalmente en los seres vivos. ¿Qué es la cibernética? Voy a meterme en un terreno que no es el mío. La cibernética es el gobierno y comunicación y control de los sistemas que componen el animal. Nosotros aprendemos ese gobierno de comunicación y control de sistemas y de este halcón peregrino creamos una máquina similar a él. Los controles aquí son las computadoras en el avión. El avión no tiene una, tiene múltiples computadores para diferentes sistemas, pero hay una que interrelaciona todas. La sociedad humana es un ente vivo y por tanto cibernético también. En él, desde hace 5,000 años, estamos estructurados estamentariamente en una relación compleja, social. En esta figura, nosotros vamos a ver que desde la antigüedad hasta ahora, que es estamentaria, en la actualidad tenemos en la base a la clase obrera. En el siguiente nivel a los campesinos pobres, pero propietarios. En el tercer nivel a los intelectuales, creo que aquí casi todos pertenecemos a ella. En el siguiente, el pequeño taller, el pequeño comercio y el pequeño transportista. En el siguiente nivel vamos a tener lo mismo de abajo, pero en organizaciones nacionales y algunas que son multinacionales, que están en el siguiente nivel. Y después vienen los banqueros. En este nivel y el inmediatamente abajo están íntimamente relacionados. Después viene el gobierno formado por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estos se interrelacionan todos. Ese es un complejo cibernético. Bueno, nuestro halcón todavía se parece mucho al halcón original, pero en sucesivas transformaciones la ciencia irá sintetizando, lo hará más eficiente, ya no se parecerá al halcón, y entonces este sería ya muy sintetizado, un triángulo que se va a la estratosfera. Y ahí se encuentra una nueva constelación. Es una constelación formada por 43 estrellas que estaban perdidas y que se andaban buscando en las costas, en los valles y en la montaña de Guerrero. Muchas gracias. Nos acompaña en la mesa Juan Manuel Gilman y Jaime Fierro, investigador independiente, que nos va a ayudar un poquito en este trabajo ahorita. Bueno, el maestro Juan Manuel Guillén nació en San Luis Potosí en 1928. 26, me corrige el maestro. Bueno, más joven.
No, menos joven. Bueno, estudió con el maestro Ignacio Rosas. En 1942 ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Sus maestros fueron Diego Rivera, muralismo al fresco, Frida Kahlo y Enrique Assad, acuarela, José Zúñiga, escultura y óleo, Agustín Lazo, dibujo, Manuel Rodríguez Lozano, química, anatomía y otras cátedras. Hasta parece un libro de historia del arte. Fue uno de los fundadores del taller de pintura La Luciérnaga en 1961, ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Ha sido maestro de artes plásticas en la Escuela Nacional, en la Escuela de Arte y Publicidad y de dibujo en la Academia de San Carlos. Ha sido fundador de diversos centros de estudio como la Academia de Artes y Oficios de Toluca, el Instituto de las Disciplinas Plásticas, la Academia de Artes Felipe S. Gutiérrez en Texcoco, el Taller de Pintura Gilman y Galería del Centro Cultural Coyoacanense. Su primera exposición fue en 1961, que forma parte de más de 200 muestras de su obra en México y en el extranjero. Entre ellas, Sonovisión, presentada por el fotógrafo Óscar Menéndez en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Galería Kowalski, Vancouver, Canadá, en la Northern Hills Art Gallery en San Antonio, Texas, en el ITAM, en Minneapolis, en el Chicano Cultural Center, y una retrospectiva en la Casa de Arte de la Universidad de Concepción, Chile, en 2005, entre otras exposiciones. Colaboró con Jorge González Camarena en los murales del Museo Nacional de Antropología e Historia, de Antropología, en la Universidad de Concepción de Chile y en el Castillo de Chapultepec. Entre los 25 murales de su autoría se encuentran el del Auditorio de la Universidad de Campeche, el de la ENEP Acatlán de la UNAM, en el Estado de México, en el plafón del Teatro Juárez, en El Oro, Estado de México, y en la Capilla de Guadalupe, en Santa Cruz, Tlaxcala, entre muchos más. Trabajó en Publicistas y Asociados y Publicidad para Fox S.A. como cartelista para las películas de Cantinflas. También colaboró con carteles para diversas compañías cinematográficas de México y el extranjero, como Azteca Films, Posa Films, Clasa Films, América Films, Metro Goldwyn Mayer, Columbia Pictures, 20th Century Fox, Universal Films, Rank Company, entre otras. Cedo la palabra al maestro Juan Manuel Gilman, para los cuates. Mucho gusto. ¿Son pintores todos y pintoras? ¿Sí o no? ¿Alguien? Bueno. Le hacen la lucha. Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí para platicar acerca del muralismo. Yo principalmente envío un saludo a la directiva de aquí de la escuela, aquí al maestro Alberto Gorstein, que me hicieron el favor de invitarme. Para mí es un honor, un gran honor de verdad estar en este recinto, en esta escuela. Nos hemos dedicado al trabajo de la pintura, del dibujo, del muralismo, de la caricatura inclusive, durante muchos años, como todos nosotros, algunos de los que estamos aquí también, que nacieron precisamente para esto, para este oficio. Allí mi familia se dio cuenta que más o menos a los 2, 3, 4 años yo era para este oficio exactamente. Hemos incursionado, desde luego, en todas las técnicas. Hemos aprendido también muchas cosas para el oficio de la pintura, pero principalmente para descubrir esencialmente la base fundamental de lo que es el dibujo, lo que es la pintura, lo que es el muralismo, lo que son las técnicas. Cosa que a mí me parece que es una de las bases fundamentales también para mucha gente que necesita esta instrucción, que es lo principal para poder tener la seguridad de caminar sobre ese trazo que nos ha dado la aventura de pintar. En este caso yo hice algunos murales, no son 25, son 28, pero bueno,
Eso no importa, el caso es pintar, trabajar. Estamos estudiando también con maestros que nos hicieron el favor de instruirnos. En México se dio, como ya lo hemos estado escuchando aquí constantemente, el renacimiento mundial del trabajo del muralismo. Ese renacimiento después de Da Vinci, de Goya y de tantos otros, Rafael y etcétera, de mucha gente de allá de Europa. Nosotros aquí lo empleamos para expresarnos nuestro parecer, para expresar lo que es la historia, lo que es la temática de usos y costumbres de nuestro país, magníficamente bien trabajado. Hemos descubierto también las tecnologías que estos grandes maestros, que son los sacrificados, como sucedió con los sacrificados de la época del impresionismo, aquí Siqueiros, Diego Rivera, Chávez, en fin, una cantidad de gente que nosotros sabemos quiénes son. Por ejemplo, el maestro Diego Rivera usaba la dinámica de la perspectiva dispersa. Siqueiros usaba la técnica de la perspectiva dinámica y la perspectiva curva, que la descubre Ernesto. Se me olvidó. Es uno de los maestros allá por 1930 y tantos, 40, Serrano. Gracias, Ernesto Serrano. No fue el doctoral, sino fue Ernesto Serrano. La usa también, en parte, desde luego, mucha gente, pero sobre todo el maestro Siqueiros. Es el que más ha aportado técnicas y conocimientos del arte, del oficio del arte en el muralismo. Tenemos también la dinámica de Jorge González Camarena, que usa la perspectiva, la dinámica de la vertical y la horizontal. Y en fin, tantos otros maestros como Galván también, que usó la perspectiva natural de fuga. En fin, muchas gentes así. Yo estoy en el sistema de la perspectiva dispersa, vertical y horizontal. Ese es mi trabajo. Y mi trabajo también es conocer el empleo del color, que yo se los mando a muchos pintores de hoy en día, jóvenes. Hay una coincidencia enorme cuando en la época desde el Nardental y de todas las culturas, las 4 culturas que tenemos en el mundo, en cuanto al color, el color natural de la tierra que ellos usaban para pintar. Se da la casualidad que en la prehispania se usaba el mismo color que usaban los egipcios, el mismo color que usaban en Roma, los mismos colores que usaban en toda Europa y que usaban inclusive los chinos y los japoneses. Voy a contar una anécdota muy curiosa. Estaba la fábrica allí por la calle del Tigre o el Águila, el señor que tenía su fábrica de Politec, Gutiérrez me parece. Un día yo había pintado un mural junto con otro pintor, Jorge de la Vega, en Torreón. Y resulta que nosotros usamos siempre los colores de la Politec que se usaba entonces. Y ese mural estaba en intemperie, se desapareció completamente, quedaron grises los tonos. Vengo yo a México muy enojado, pues, para reclamarle a Gutiérrez, y me encuentro allí comprando colores a Siqueiros, a Jorge González Camarena, a Anguiano, a Cueva del Río, me parece que a O'Gorman también. Y entonces pues yo le reclamé a este señor, ¿verdad?, que vendía pintura muy mala, algunos, no todos, porque la química, cuando interviene la química para crear colores, ese es el gran peligro.
Y los colores que han durado y permanecido por siglos han sido los colores naturales, porque la gente salía a buscarlos, ¿no? A buscar esas tierras naturales para poder trabajar y emplearlos. En este caso, cuando yo llego a reclamar, Siqueiros tenía, no les miento, un cerro de botes de pintura. Jorge, pues también no se diga, Cueva del Ría, porque iba a pintar ¿cómo se llama tríptico que iba a hacer? El Poliforum lo iba a pintar Siqueiros. Jorge iba a pintar allá en Monterrey, me parece que un banco. O'Gorman, creo que en el aeropuerto, si no mal recuerdo. Y entonces yo reclamándole a Gutiérrez le dije que nos estaba engañando y qué triste era engañar a estos señores pintores trascendentales de la historia de México, que eso era verdaderamente una cosa muy mala para nosotros. Entonces me dijo, no es verdad, aquí en el patio tengo un muro pintado con mis colores y no desaparecen. Nos fuimos al muro, a mí se me ocurrió con una llave rascarle y resulta que pintaba cada vez que se desaparecía un color, lo volvía a pintar, ahí lo descubrimos. Entonces no tuvo más remedio, ¿verdad?, que aceptarlo. Y ya Siqueiros, me preguntaron que qué colores podíamos usar. Yo les dije, bueno, los colores que es el lapislázuli, que es el rojo óxido, el blanco, el negro, el amarillo, el ocre, es decir, son colores permanentes que si bien los vemos en África, en la cultura africana, en la cultura egipcia, en la cultura de México y en la cultura de los Países Bajos, ¿verdad? Esos son los colores que realmente han perdurado a través de los siglos. Ese es un dato muy interesante y es muy bonito porque nosotros podemos trabajar sobre eso hoy en día, pase lo que pase, inventen o no inventen colores nuevos. En cuanto a la perspectiva, el interés de la perspectiva y de la geometría, yo mando un recado, una recomendación a cualquier pintor, a cualquier aficionado a este arte, que se profundice y que realmente lo piense, lo medite, porque es el único medio que nos puede dar exactamente el perfeccionismo del dibujo. Eso es una de las cosas también interesantes que han sucedido a través de la historia del ser humano. En la pronunciación de su trabajo, de sus culturas, aún hasta la fecha. Y estamos escuchando también qué pasará en el futuro con el arte. El arte tiene un futuro aún más post que decimos hoy en día, con la regla de la perspectiva. Usando la perspectiva y el color natural, nosotros podemos cambiar la fisonomía inclusive de una ciudad, o podemos cambiar la fisonomía de una estancia, de una escalera, de una estancia, de un muro, de una pared, ¿verdad? Ahora bien, hay muchos alumnos que están pintando murales. Yo digo que están pintando cuadros grandototes, que eso también sería bueno platicar con ellos para dejarles el mensaje de que una cosa es el muralismo. El concepto del muralismo tiene otro sentido, tiene un sentido de grabar lo que nos pasa humanamente a nosotros en la sociedad, en las grandes sociedades del mundo. Y otra cosa es la aventurar en el muralismo acerca de lo que es la fantasía mental propia, el sueño, el onirismo propio. Esa es otra cosa. Esos son ilustraciones para cuentos. El muralismo en serio para la gente, el público socialmente hablando, es otra cosa mucho más importante para nosotros, porque ese es un arte que está claramente abierto al público y el público lo goza
lo ve, lo palpita y lo decide, lo define. En muchos casos también en el dibujo puedo darles muchos consejos también acerca del muralismo, en serio, ¿sí? Sabemos también que en México ha habido muchas cosas que hemos inventado, que hemos creado, porque hay mucho público del mundo entero que viene aquí a sacar provecho. Afortunadamente el ser humano mexicano, el indígena, el natural de México, tiene una enorme sensibilidad, una enorme creatividad, que lo vemos en su cultura aún hasta la fecha. Es imposible acabar con esa etnia, no se puede. Somos mexicanos. Aquí tengo el gusto de darles un ejemplo conmigo. Yo inventé la técnica de la marmolina. También descubrí la técnica de automotiva, de la pintura automotiva. También hemos descubierto la tercera dimensión en México. No ha logrado ningún pintor, ni aquí ni en el mundo, ha logrado la tercera dimensión, pero en México lo hemos logrado. Y el día que gusten aquellos que aprenden, que tengan la aventura de estar conmigo para decirles y demostrarles de qué se trata. Aquel que tenga interés. No importa que esté grande, que esté chico, que esté viejo, que tenga experiencia, que tenga lo que quiera. Yo le diré cómo y por qué. Con mucho gusto. Aquí se han presentado murales míos que, como les digo, yo he aceptado la perspectiva dispersa, y eso es lo que yo estoy representando. ¿Qué les diré yo si es fulano, mengano, sutano? No, ahí está, se ve cómo están los dibujos, cómo está el trabajo en claroscuro, etcétera. Gracias por su atención, les agradezco muchísimo. Gracias. Tengo el gusto de presentar a Álvaro Santiago. Él nació en la ciudad de Oaxaca en 1953. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda de la Ciudad de México. Surge por primera vez en la escena cultural de la plástica mexicana con una exposición individual organizada en la Fundación Cultural Miguel Cabrera de Oaxaca en 1978. A partir de entonces, su quehacer plástico no ha cesado. Muestra de ello es que durante los años siguientes ha participado en innumerables exposiciones, tanto individuales como colectivas, y ha realizado diversos murales para instituciones educativas y empresas privadas mexicanas. Asimismo, varias de sus obras forman parte de importantes colecciones plásticas de museos e instituciones mexicanas y extranjeras. Algunas de sus exposiciones individuales son Camino de Santiago, de 1994, El hábito no hace al monje, de 1998, Galería Óscar Román de la Ciudad de México, Hallazgos, de 2002, entre Estudio Galería en Puebla, Apuntes para una cartografía íntima, de 2003, en el Teatro del Estado, en Mexicali, Viejas ceremonias, de 2005, en la Galería Punto y Línea en Oaxaca. Y Me rento para soñar, de 2007, conformada por escultura, grabado, pintura, originales sobre papel, cerámica y arte objeto en 7 diferentes sedes simultáneamente en Puebla. La Secretaría de Relaciones Exteriores auspició de 2008 a 2011 que esta última exposición, Me rento para soñar, se exhibiera en los consulados mexicanos de Montreal, Washington, El Paso, San Antonio, Brownsville, Kansas City y Miami. En su trayectoria ha explorado prácticamente todas las expresiones de las artes plásticas, pintura, muralismo, dibujo, grabado, arte objeto y escultura de gran y pequeño formatos con los más diversos materiales. Los dejo entonces con el maestro Álvaro Santiago, por favor. Como verán, acá hay una epígrafe que yo cuando la leí pensé que siempre he sido así en toda mi vida de artista. Siempre cometo errores, me atrevo, me lanzo al vacío. En esa situación, hace
aproximadamente más de 30 años. Estaba yo trabajando en el Tecnológico de Juchitán, en el Istmo. Allí iba a cumplir 10 años el Tecnológico. Yo propuse hacer un mural para que el festejo fuera diferente, para que ya no fueran nada más el bailable y discursos de este tipo que hacen las escuelas. En ese momento estaba un director que le gustaba y era sensible la cultura y el arte. Accedió que yo hiciera este mural. Lo que propuse es no pintar nada de cuestiones históricas, ni políticos, ni imágenes de la revolución, ni nada por el estilo. No es que yo esté en contra de todos ellos, no es que no me guste, pero para mí el mural es como un libro para el espectador, que los motive a leer, que los mueva, que piensen. No hay que darle todo resuelto. En ese momento en esa ocasión fue que hice este primer mural. Fue un atrevimiento, es un salto al vacío. Todos los compañeros que han estado aquí han hecho lo mismo. Se atreven, no tienen miedo, y eso es importante, porque si nos limitamos no podemos hacer nada. Este mural se llama Sufrimientos y tiene mucha influencia de Siqueiros, porque a mí siempre me fascinó desde pequeño sus figuras dinámicas, sus brazos. Aquí hay unas partes que me remiten o le remiten a ustedes a Siqueiros. Tienen un contenido político y social también, pero no es un diálogo que tengo yo con estas figuras. Todo esto es una ficción, son como los escritores. Los escritores empiezan a hacer sus novelas, pero a partir de un hecho real. Y entra la ficción. Entonces, este tipo de cosas, todos los murales que he realizado, es un tipo de ficción, de mis personajes, de mi forma de pintar, de mi forma de pensar. Aquí metí a los personajes, a los mushes en Juchitán, al traje regional, a la muerte, al pueblo que está deteniéndose, y me encantó. Fue un atrevimiento, y un doble atrevimiento, porque yo no sabía concretamente cómo se hacían los murales. En esos años alguien me regaló un libro que se llama Inventario del Muralismo Mexicano, de Orlando Suárez, editado por la UNAM. Ahí venía, para mí eso fue muy importante, porque ahí venía una receta de cómo se hacían los murales. Hay una parte que él menciona que dice que es un mural al seco. Es a base de cemento blanco, polvo de mármol mezclado con isle. Es el primer repellado para que se amarre y tapen las grietas del muro. Después viene otro repellado con marmolina fina y cemento blanco. Y antes de que fragüe, se le pulía o le pulí para que fuera el muro más terso. Al final, ya seco, le puse una imprimatura. Creo que todos trabajamos con Politec en algún momento, y todavía sigo trabajando a veces en cosas pequeñas. Bueno, con Politec, y empecé a pintar con pura Politec. Ahora, este mural está el exterior, pero no le toca el sol. Cuando hice este mural y este otro de Puebla, fueron hechos con puros dibujos, realicé los dibujos, no hice calcas, no hice estarcidos, no hice cuadrículas para llevarlo a escala. Lo que llegué a hacer, tener los dibujos, y sobre eso me fui directamente al muro. Lo único que hice fue trazar líneas de composición, diagonales y todas esas cosas que conocemos para hacer el mural. No hice un proyecto general, que ahora en los últimos cuadros murales que he hecho, hago eso. Aquí, este es un error mío. Si nunca hubiera cometido errores, nunca hubiera estado aquí. Porque cometer errores, como dice el epígrafe, hay que fracasar cada vez mejor. Es un acicate, para mí es un acicate. Este es un doble error, porque es un mural que está al exterior. En la orientación que tiene el edificio está de oriente a poniente. Y si nos damos cuenta, el mural le toca mediodía de sol.
tiene 38 años este mural. Si hacemos cuenta, tiene 18 años de sol. Ya no está tan brillante, pero aún conserva su color. Este no lo pinté con Politec, lo pinté con acetato de polivinilo o pintura automotiva. Y ahí está. Esos son atrevimientos y errores. Y aún aquí, si ustedes ven, hay influencia todavía de Siqueiros, estas líneas diagonales, circulares, estos bloques de madera como los de Orozco cuando rompe su cruz, el Dios, ¿no? Aquí pues también personajes, todo eso es ficción, es de cultura, es para que el personaje piense, para que el espectador, no el personaje, para que el espectador, que son los alumnos, es el espectador cautivo o los que van de visita a las instituciones. Este otro mural también fue un salto al vacío, un querer hacer algo distinto, un atrevimiento. Todas estas cosas, estos murales, fueron en la veintena de años, cuando uno es arrogante, uno es intrépido. Y si no lo hace uno, pues nunca se hace. Este tiene 100 metros cuadrados, tiene unos vitrales y se llama Tecnología y Ciencia de México. Aquí también hice lo mismo. Se hizo un repellado de cemento blanco con marmolina, isle, después otro repellado fino con marmolina fina y cemento frotado para estar listo para pintar. Lo pinté con Politec y los vitrales no se hicieron con el vitral clásico, con emplomados y vidrios de color. Todo esto porque no había dinero. Como siempre en todos los murales, cuando se hacen murales nunca hay dinero, pero hay dinero para otras cosas. Bueno, eso es para otra plática. Sí, los vitrales se hicieron con unas grisallas y nada más se hornearon. Aquí trabajé cosas de la época prehispánica, el labrado de la piedra, aquí sobre también tecnología prehispánica, los fundidos, al fondo hay personajes de obreros que todavía tenía esa intención de pintar cosas un poco sociales. Ahora la tengo, pero ya son otras cosas lo que hago. Aquí hay un error que se repite en la foto y en el otro extremo están cuestiones representativas de Saltillo, que es el zarape y cómo están esculpiendo el escudo del edificio principal donde se hizo este mural. Todos estos murales los he realizado en los tecnológicos. Entre todos estos tecnológicos, llevo unos 8, me parece. Todos son pintados allí. Este otro, no tiene el título, se llama bueno, ahorita les digo el título. Es en Ciudad Madero, magia de la cultura en la Huasteca, algo así. Todos los murales a partir de la temática ha sido, y los he pintado con elementos plásticos de la región, con mitos, con tradiciones, con parte de la cultura, parte de la artesanía. Ya no quise pintar cuestiones históricas, ya no quise pintar los héroes, ya no quise pintar a cuestiones políticas, a personajes políticos, porque en este mural aquí está representado el nombre del río Pánuco, que es el río de los perros. También un jefe cuextecal, un huasteco, que tomó 4 jícaras de pulque y lo desterraron. Todo ese tipo de cosas no los conocen todas las personas. Están ahí encerradas en las bibliotecas, en el Museo de Antropología. Entonces, también decían varios compañeros que los murales son educativos, y es cierto. Entonces, estas son cosas las que a mí me interesan, que se conozcan, que los conozcan los alumnos, no nada más los especialistas en historia.
Entonces, por eso me he metido a hacer ese tipo de obra. Aquí, bueno, aquí hay una alegoría sobre un personaje dador con el dador de cosas, con un triángulo casi religioso. Aquí hay tres vitrales, son tres ventanas largas. Me atreví a utilizar los vidrios de la gota de agua de los baños, pero mi problema era que cómo los iba a pegar. Entonces, lo interesante es que me metí a buscar un adhesivo y llegué a una empresa que fabrica adhesivos para pegar espejos retrovisores a los parabrisas. Y cuando llegué a esa empresa les pareció fabuloso que yo utilizara ese tipo de material para un mural. Entonces, todos estos vidrios azules, verdes, amarillos están pegados con ese material y no se han caído. En la parte de arriba hay un dibujo con alambre, igualmente los pegué con este tipo de material. Entonces eso es interesante. Hace rato preguntaban sobre diferentes tipos de materiales. Se puede hacer muchos murales en cualquier material, no importa con qué, siempre y cuando sea un material que perdure. Hay que pensar en dónde está. Cuando yo hice los primeros murales, me interesaba que no se deterioraran. Por eso no usé arenas, para que no hubiera sal, para que con el tiempo no salieran el salitre como palomitas y se echara a perder el mural. Bueno, ya cuando hay ataques mecánicos y los raspan, bueno, ya es otra cosa. A partir de ahí, ya esta es otra parte del mural de Ciudad Madero. Aquí está el mito de la fundación de Madero, que se llama Santa Cecilia, y la tecnología de esa época que utilizaban el chapopote para decorar a las mujeres. También hay un hilo conductor en toda mi obra. Trato a la mujer, pero a la mujer con volumen, no a la mujer de otro tipo que nos bombardean en los periódicos, revistas y todo este tipo de cosas. Bueno, eso ya es otra situación. Aquí hay, en el personaje del central, en la parte de abajo, hay un dibujo del taladro de una concha. Eso lo usaban como taladros ahí los huastecos. Y esa misma concha, la sangre del molusco la utilizaban para teñir sus toques en la cabeza, no toques, sino sus tocados, ¿no? Después de ahí llegué a Parral. Bueno, me dije, ¿para qué voy a pintar murales sobre el muro en sí? Si los puedo hacer de las mismas dimensiones o hacer cuadrotes, como han dicho, en realidad son cuadros muy grandes. Hay una controversia entre que si son o no son murales, pero en fin, es una obra grande. Yo ya las empecé a hacer óleos sobre lino con bastidor de aluminio y pueden ser transportables y si no los quieren, los enrollan y los pueden esconder, ¿no? En un momento dado cuando alguien quiera hacerlo, ya no los pueden arañar. Aquí llegué a Parral, Chihuahua, y aquí también utilicé parte de la región, como los tiros de las minas, las uvas, varios tipos de cosas. Y también aquí no dejé de mencionar al famoso Centauro del Norte. Algo muy ligero, pero sí fue mencionado. Todo esto es para que el espectador piense. O sea, el arte es además de que educa, es disfrutarlo, es que nos agrade y que nos forme interrogantes para poder hacer otras cosas, para poder ser mejor persona, mejores alumnos. En todos los tecnológicos, en el sistema tecnológico dicen, bueno, no dicen, son productores de ingenieros. Por eso un mural se llama ciencia y tecnología, bueno, no recuerdo bien ahorita les digo cómo. Salen ingenieros con mano de obra calificada, pero con su cultura muy raquítica. Ellos mismos dicen, hay que hacer el ingeniero integral
pero ni promueven el arte, ni promueven lectura, ni promueven, es muy poco lo que saben hacer. Entonces, a mí me interesa mucho, me ha interesado mucho hacer este tipo de cuadros para que el mismo alumno aprenda a ver, a disfrutar el arte, a disfrutar la pintura. Este otro es un óleo también de 50 metros cuadrados, rectangular. Lo hice, se repitió en el Tecnológico de Saltillo. Aquí ya son cuestiones, viene siendo una obra, digamos, no personal, sino que ya no es con un contenido como todos los murales que había hecho. Ya es ficción, pero hay cosas representativas como la mujer frondosa, rotunda en el centro, subida en una barca y cubriendo a otros personajes con una sábana que son simbólicas, que representan la cultura, la educación, a la gente, al hombre, a la mujer. Por un lado está un grupo de música. Aquí está, de un lado está el grupo de música, las guitarras. En este otro lado son alegorías sobre estas piedras, son como anclas que atajan al hombre o al estudiante. Si no tienen conocimientos no pueden crecer. Todos son tipos de alegorías. Aquí es otra parte, también hombres, mujeres, y cada quien pues puede tomar o les provoca otros sentimientos, no precisamente algo igual va a ser para cada uno de ellos. Este mural también fue un cuadrote de lino con un bastidor metálico, está situado en el edificio del auditorio del Tecnológico de Saltillo. No sé por qué razón tiene dos, pero yo creo que debería que todos los tecnológicos tuvieran más. Uno de los últimos murales o cuadros murales del Tecnológicos fue en Ensenada. Aquí también hay alegorías, es ficción sobre la cultura, es el agua dadora de conocimiento, flores, el hombre ahí parado sobre una piedra recibiendo o dando conocimiento. Si ustedes ven, no son como son cuadros, pero provocan bueno, es lo que yo creo, no sé, a lo mejor no provocan nada, que provocan algo para interrogantes al espectador y que además lo disfrutan. Siempre me han dicho, oye, ¿usted qué quiso representar allí? Y les pregunto, bueno, ¿qué ves? Dice, no, pues yo veo allí, etcétera, etcétera. Pues eso es. O sea, vuelvo con la novela a los escritores. Ellos escriben, hacen una ficción y se encuentran, a veces son cosas horrorosas, a veces se encuentran con cosas bellas o con la misma vida de cada uno de ellos. Nos vemos reflejados. Entonces aquí creo que el espectador se ve reflejado. Este es el de en Ensenada y también es un cuadro. Todos estos son cuadros interiores. Este otro es Sueños Mixtecos en piedra y mármol. Se hizo en un Tecnológico Superior en Puebla, en Tepeji de Rodríguez. Yo no sabía dónde estaba ese lugar, ni qué hacían, ni qué tenían. Es un lugar maravilloso. Sacan mármol. Y son unos bloques de mármol como las casas de Pedro Picapiedra, así grandotas. Así las sacan. Entonces, como les decía hace rato, todo parto de cuestiones reales, los mármoles de blanco, de mármol, los trabajadores del mármol. Hay una parte muy interesante que sacan laja. Dice la UNAM que allí es un libro, porque hay bastantes fósiles en las lajas. Entonces, todos estos elementos, cuando hago estos murales, me traslado a los lugares para conocer, para saber qué es lo que hay, y a partir de ahí, con fotografías y dibujos, bocetos, regreso al estudio y hago el trabajo. Ahora ya hago un proyecto general y ahora sí ya hago la cuadrícula y lo llevo a la tela. Entonces,
aquí está esta alegoría de los estudiantes que terminan la carrera y los que ya tienen, andan pues, yéndose después de terminar, pues ya andan en su vida profesional, etcétera, etcétera. Y yo creo que me preguntarán que por qué pinto a las mujeres desnudas. Pues creo que son más bonitas, ¿no?, que vestidas. Y pues están varias cosas, como este señor que está al fondo del lado derecho. Subían con sus burros, con sus máquinas no rudimentarias, pero sí muy elementales para romper sacar el mármol. En esta parte de abajo, pues ya también es una alegoría, es una ficción sobre la cultura. Está la iglesia de Tepeji de Rodríguez, la figura central, mujer desnuda, rotunda, como les decía, pues es una representación ficticia de la cultura dadora que sostiene a los alumnos y que les da más, ¿no? Este es uno, creo que es el último mural que hice en los tecnológicos. Este es un dibujo al pastel, es un proyecto para hacer un cuadro que me encargaron en Puebla. Entonces me dijeron, lo único que me dijeron, quiero que me hagas algo sobre un constructor. Mi marido es constructor. Ah, pues bueno. Pero no hay gran cosa de construcción, ni de palas, ni de varillas, ni nada, sino es lo mismo. Es un cuadro grande, no recuerdo el título. Por eso no tiene, ahí está sin título. Hice varias cosas, recurro a mis dibujos. Yo dibujo mucho, yo creo que todos los compañeros dibujan bastante. Ese es como dice el maestro del pan de cada día, ¿no? No recuerdo quién decía esta cosa. Entonces dibujo mucho y aparte de mis dibujos, de mis bocetos, que yo creo que todos deberían dibujar los que pintan, que ahora ya no, las nuevas generaciones no dibujan. Parto de ahí esos dibujos y bueno, aquí está el proyecto en pastel y este es el óleo. Hay una poca diferencia. Y ahí nada más reestructuré el arco. Aquí está una especie de arco cuadrado. En el anterior es un arco, en el proyecto es algo curvo. Aquí reestructuré nada más eso y bueno, siguen los mismos colores. Esto, el hacer la cuadrícula, ya no el estarcido, sino la cuadrícula a escala, me sirve para llevarlo, hacerlo más rápido. Te lo transporto, ya no me voy por cuestiones de tiempo, ya no hago el dibujito y estoy calculando, aquí no me gusta, lo quito, lo agrando. Entonces, por eso es el proyecto, ¿no? Como ven, aquí se ve un poco opaco, pero aquí ya el óleo ya es se ve bien, no sé si les guste. Este último también es un cuadro mural, un cuadrote que fue un encargo para un hotel en Puebla. Igual no tiene nada histórico ni nada, es un cuadro. Son ficciones. Aquí lo único interesante es el personaje del lado izquierdo, que está recargado de camisa amarilla leyendo. Es el que está leyendo toda esta historia de todos estos personajes, de todas estas mujeres desnudas, rotundas. Las que vienen cayendo, flores y barcos, todo este tipo de elementos. Cada quien puede tener una capacidad para crearse una historia. Yo lo único que hago es provocarles a ustedes para que hagan historias, lean el cuadro. Porque hay momentos dados que yo, como siempre pasa, uno tiene una idea y la pinta y el espectador toma otra. Entonces yo lo pinto y cada quien pues puede hacer su historia. Lo interesante de este cuadro es de que está situado en el restaurante del hotel. Y creo que me parece interesante que los comensales pues estén comiendo y viendo mujeres desnudas. Y me parece muy interesante. Y ese es el último, pero en toda mi obra hay un hilo conductor. Bueno, yo les decía que pinto a la mujer rotunda, todo.
porque además me agrada visualmente porque hay muchas sombras, hay muchos recovecos. Me es más interesante pintar esto que pintar un palo de escoba. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Eber Camargo, a Álvaro gracias. Santiago, Manuel Guillén, Jaime Fierro, que nos acompaña aquí. Les agradezco su presencia y a todos los que nos siguen en streaming, pues muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias.